Imagina estar sentado en tu escritorio, rodeado de montañas de libros, apuntes por todas partes y la sensación de que el tiempo se te escapa. Tienes los exámenes a la vuelta de la esquina y el peso de toda esa presión te hace sentir que no puedes más. La ansiedad aumenta y parece que no hay salida. Esto es lo que muchos jóvenes enfrentan cada vez que se acercan los exámenes, y nuestro protagonista no es la excepción. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay una forma de enfrentar este estrés de una manera completamente diferente? En este video, descubrirás cómo un joven aplicó la antigua sabiduría de la filosofía estoica y cómo las enseñanzas de Marco Aurelio cambiaron su vida para siempre. Si alguna vez te has sentido abrumado por la presión de los exámenes, esta historia podría ser justo lo que necesitas escuchar. Conoce a Daniel. Daniel siempre ha sido un estudiante responsable. Desde pequeño, sus padres y profesores lo describen como un chico ambicioso, alguien que siempre busca dar lo mejor de sí. Pero a medida que se acercan los exámenes, algo empieza a cambiar. Lo que antes era entusiasmo por aprender, ahora se ha convertido en una fuente constante de estrés y ansiedad. La carga de estudios es inmensa. Entre las largas horas de clase, las actividades extracurriculares y las altas expectativas que él mismo se impone, Daniel comienza a sentirse atrapado. El miedo a no cumplir con las expectativas de sus padres, a fallar en los exámenes y a no ser suficiente lo abruma. Cada día, la presión se acumula más y más, hasta que empieza a afectar su salud mental y emocional. Daniel ya no duerme bien, pierde el apetito, y cada vez que se sienta a estudiar, el nudo en su estómago crece. Se siente al borde de un abismo, y no sabe cómo seguir adelante. El punto de quiebre para Daniel llegó una noche que parecía no tener fin. Con los exámenes finales a solo unos días de distancia, decidió quedarse despierto hasta tarde, intentando absorber hasta la última palabra de sus apuntes. Las horas pasaban, el café se enfriaba, y las letras en las páginas comenzaban a mezclarse. Su mente estaba agotada, pero el reloj seguía avanzando, implacable. A las 3 de la madrugada, con los ojos rojos y la cabeza palpitando, Daniel se dio cuenta de que, a pesar de todo su esfuerzo, no podía concentrarse más. La ansiedad lo consumía, y una sensación de fracaso inevitable se apoderó de él. Sentía que todo su trabajo no era suficiente, que estaba destinado a decepcionar a todos, incluyendo a sí mismo. Esa noche, sentado solo en su habitación, Daniel sintió que había tocado fondo. Al día siguiente, aún exhausto y desanimado, Daniel decidió que necesitaba hacer algo diferente. No podía seguir así, su salud y su bienestar estaban en juego. Durante un descanso entre clases, se encontró con su amigo Carlos, quien notó inmediatamente que algo andaba mal. «Te ves fatal, Daniel». «¿Estás bien?», preguntó Carlos con preocupación. Daniel suspiró y le contó todo: el estrés, las noches sin dormir, el miedo constante al fracaso. Carlos escuchó atentamente y luego sonrió ligeramente. «¿Has oído hablar del estoicismo?», preguntó Carlos. Daniel frunció el ceño, confundido. ¿Estoicismo? No, no realmente. ¿Qué es eso? Carlos sacó su teléfono y le mostró un artículo que hablaba sobre una antigua filosofía que enseñaba cómo mantener la calma y el control en medio del caos. Hablaba de un hombre llamado Marco Aurelio, un emperador romano que había enfrentado innumerables desafíos pero que siempre mantuvo la serenidad y la claridad mental gracias a sus principios filosóficos. Intrigado, Daniel decidió investigar más sobre el tema. Esa misma noche, buscó información sobre el estoicismo y comenzó a leer las Meditaciones de Marco Aurelio. Cuanto más leía, más sentía que estas palabras antiguas resonaban con su situación actual. Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió una chispa de esperanza y curiosidad que lo impulsó a seguir adelante. A medida que profundizaba en sus lecturas, Daniel descubrió que el estoicismo es una filosofía antigua fundada en Atenas hace más de 2000 años. Esta enseñanza se centra en la idea de vivir en armonía con la naturaleza y aceptar los eventos de la vida con calma y racionalidad. Los estoicos creen que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, siempre podemos controlar cómo reaccionamos ante ello.
Uno de los principios fundamentales que llamó la atención de Daniel fue la dicotomía del control, la distinción entre lo que está bajo nuestro control y lo que no lo está. Según esta idea, deberíamos enfocarnos en nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes y aceptar que no podemos controlar completamente los resultados o las circunstancias externas. Otro concepto importante era la práctica de la resiliencia, es decir, la capacidad de enfrentar las adversidades con fortaleza y serenidad. Los estoicos enseñaban que las dificultades son oportunidades para crecer y fortalecer el carácter en lugar de obstáculos insuperables. Las palabras de Marco Aurelio, escritas hace siglos, parecían hablar directamente a Daniel. Una de las citas que más le impactó fue: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y esto tienes el poder de revocar en cualquier momento. Esta reflexión hizo que Daniel se detuviera a pensar. Se dio cuenta de que el estrés y la ansiedad que sentía no provenían directamente de los exámenes, sino de cómo él percibía y reaccionaba ante esa situación. Entendió que si cambiaba su perspectiva, podría reducir significativamente su angustia. Otra cita que le resonó profundamente fue: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte acecha. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Estas palabras le recordaron la importancia de vivir el presente y de no dejar que el miedo al futuro arruine el ahora. Daniel comprendió que debía enfocarse en hacer lo mejor que pudiera en el momento presente, sin obsesionarse con resultados futuros que estaban fuera de su control. También encontró consuelo en la reflexión. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esta idea inspiró a Daniel a cultivar pensamientos más positivos y constructivos en lugar de dejarse llevar por la negatividad y la autocrítica constante. Empezó a practicar la gratitud, apreciando las oportunidades de aprender y crecer y reconociendo sus propios esfuerzos y logros, por pequeños que fueran. A través de estas enseñanzas, Daniel comenzó a ver sus desafíos académicos no como amenazas, sino como oportunidades para aplicar estos principios y fortalecerse mental y emocionalmente. La filosofía estoica le ofrecía un marco práctico y poderoso para manejar su estrés y recuperar el control sobre su vida. Armado con las enseñanzas de Marco Aurelio, Daniel decidió que era hora de hacer un cambio. En lugar de obsesionarse con los resultados de sus exámenes, empezó a enfocarse en lo que realmente podía controlar, su preparación y su actitud. Cada día, antes de sentarse a estudiar, tomaba un momento para respirar profundamente y recordar que su valor no dependía de una nota, sino de su esfuerzo y dedicación. En lugar de preocuparse por lo que podría salir mal, se concentraba en lo que estaba haciendo en el presente. Si algo no salía como esperaba, en lugar de frustrarse, aceptaba que había hecho todo lo posible y que, a veces, los resultados no dependen solo de nosotros. Este simple cambio de perspectiva comenzó a aliviar la presión que sentía. A medida que practicaba estos principios, Daniel empezó a notar una diferencia. Ya no estudiaba con miedo, sino con una sensación de calma y control. Entendió que no todo estaba en sus manos, pero que siempre podía elegir cómo responder a las situaciones. Este enfoque más equilibrado y racional lo ayudó a enfrentar los exámenes con mayor confianza y serenidad. Cuando llegaba el día del examen, en lugar de dejar que la ansiedad lo dominara, Daniel recordaba las palabras de Marco Aurelio: si te perturba algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella. Con esta mentalidad, entraba en la sala de exámenes más tranquilo, sabiendo que había hecho todo lo posible para prepararse. Ejemplos prácticos. Daniel también adoptó varias técnicas estoicas para mantener su mente enfocada y positiva. Visualización negativa. Antes de cada examen, Daniel practicaba la visualización negativa, imaginando los peores escenarios posibles. Esto le ayudaba a darse cuenta de que incluso si no obtenía la nota que deseaba, su vida no se acabaría. Esto le permitía reducir su miedo y enfrentar la situación con una mente clara. Preparación mental. Cada mañana, antes de empezar a estudiar, dedicaba unos minutos a prepararse mentalmente. Se decía a sí mismo que lo importante era el esfuerzo, no el resultado, y que cada examen era una oportunidad para aprender, independientemente de la calificación. Gratitud. Al final de cada día,
Practicaba la gratitud, agradeciendo las oportunidades de aprendizaje que tenía. Esto le permitía mantener una perspectiva positiva y evitar caer en el ciclo de la negatividad y el estrés. Con el tiempo, Daniel comenzó a notar un cambio significativo. Aunque los exámenes seguían siendo un desafío, ya no eran una fuente de terror para él. Su enfoque en lo que podía controlar y su aceptación de lo que no estaba en sus manos le permitieron abordar cada examen con calma y claridad. Como resultado, su rendimiento académico mejoró notablemente, pero lo más importante fue que su bienestar mental se estabilizó. Estos cambios no solo transformaron su manera de estudiar, sino también su vida diaria. Daniel se sentía más seguro de sí mismo, más relajado y más capaz de disfrutar tanto de sus estudios como de las cosas simples de la vida. Ya no vivía constantemente preocupado por lo que podría salir mal, sino que abrazaba cada día con una actitud de gratitud y aceptación. Este enfoque más equilibrado le permitió no solo superar sus exámenes, sino también vivir una vida más plena y satisfactoria. Lo que Daniel aprendió a través de la filosofía estoica es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. Los principios del estoicismo nos enseñan que, aunque no podemos controlar todo lo que nos sucede, siempre podemos controlar cómo respondemos. Mantener la calma, enfocarnos en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos cambiar son claves para enfrentar cualquier situación de estrés, ya sea un examen, un problema personal o un desafío profesional. Así que, si alguna vez te sientes abrumado por el estrés o la presión, recuerda que tú tienes el poder de decidir cómo te afecta. La filosofía estoica puede ser una herramienta increíble para ayudarte a navegar por los desafíos de la vida con fuerza y serenidad. Gracias por ver este video. Espero que la historia de Daniel te haya inspirado a ver el estrés y los desafíos desde una nueva perspectiva. Si tienes una historia sobre cómo has manejado el estrés o si alguna vez has aplicado alguna enseñanza filosófica en tu vida, me encantaría leerla en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para más contenido como este. Y si te interesa aprender más sobre cómo la filosofía estoica puede ayudarte en tu vida diaria, te recomiendo que veas este otro video sobre cómo el estoicismo puede ayudarte a enfrentar tus miedos.